Yo me alegro con ustedes. Colosenses 1:9. Dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses 1:9, él está escribiendo esta carta desde la cárcel, él está orando por los colosenses, él pide oración por ellos y les dice en el nuevo, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. ¿Orar qué? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, en el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol aquí oraba por los colosenses 3 cosas. Dice, yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando tú estás lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, vas a vivir más confiado. ¿Okay? Vas a vivir más confiado, vas a entender más cosas de Dios. Dice que estén llenos de sabiduría. ¿Para qué? Para hacer decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la otra petición que decía es que tengan inteligencia espiritual. Mira, la inteligencia intelectual te desenvuelve. Si eres un muchacho inteligente, en cualquier trabajo lo agarras y rápido se te queda porque eres inteligente. Pero inteligente espiritual, dice, yo quiero que tú seas lleno de inteligencia espiritual. ¿Para qué sirve la inteligencia espiritual? Para reaccionar. Porque la inteligencia espiritual está en el subconsciente, ya está establecida, ya se ha quedado allí. Entonces cuando una persona reacciona, está tan lleno de la voluntad de Dios que no va a reaccionar mal. Se puede perder un trabajo por una mala reacción, ¿no? Se puede perder una amistad por una reacción, nomás reacción, si quieres, pues como quieras, pues quédate con todo. Por una reacción. Por una reacción se puede perder la comunicación de papá e hijo. Por una reacción se puede perder la relación de una buena amistad, de un novio, de una novia, de un esposo, de una esposa. Por eso el apóstol Pablo decía, yo quiero que ustedes estén llenos de la voluntad de Dios para que puedan vivir confiadamente, llenos de sabiduría para hacer decisiones de acuerdo a su voluntad, que tengan inteligencia espiritual para que reaccionen de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios, entendemos en las Escrituras que es un tema amplio y importante. Basado en las preguntas que hacíamos hace rato, caben dentro de la voluntad de Dios. Pero en esta clase, ¿de qué se trata la clase? ¿De qué se va a tratar? Déjate digo de lo que se trata. Vamos a ver la voluntad de Dios en 3 manifestaciones. ¿Okay? Vamos a ver la voluntad de Dios soberana. ¿Cuál es esa voluntad de Dios soberana? La voluntad de Dios revelada y la voluntad de Dios permisiva. Y claro, hay otras manifestaciones de su voluntad, como la voluntad individual, colectiva. Entonces Dios tiene muchas voluntades, no, tiene solo una, su voluntad, pero a nosotros nos la deja saber en diferentes fases para que se nos haga más fácil comprenderla. Entonces vamos a tratar de ver esto, la voluntad de Dios soberana, la revelada, la permisiva, y en conclusión vamos a ver si nos da el tiempo y eso, cómo conectar mi voluntad a su voluntad. ¿Cómo la conecto? Mi voluntad a la voluntad de Él. ¿Cómo conectas tu teléfono? ¿Cómo sabes? Que ya lo haces hasta donde vas, ves un cable y ahí mismo donde sea. Entonces eso es lo que queremos ver. Primero vamos a ver la voluntad de Dios soberana. Vamos a meternos dentro de ese terreno y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la luz de tu palabra, que a través de ella podemos ver tus verdades. Ayúdale, Señor, a estos jóvenes, yo no sé cómo vengan, cansados, con ganas, a deseos, con tribulaciones. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo controle nuestras mentes y podamos aprender algo en el nombre de Cristo. Amén. Ok, mira, este aspecto de la voluntad soberana de Dios se conoce como la voluntad decretada, definitiva, no revelada. Pudiésemos decir un poquito misteriosa, porque Dios es soberano, nada sucede sin su voluntad, nada. Entonces, la pregunta que hacíamos al principio, decir que este sufrimiento de este joven no es la voluntad de Dios, es ignorar los preceptos de Dios. Pero ¿en qué parte cabe? El rey Nabucodonosor, él se dio cuenta de esta voluntad soberana
Cuando había conquistado todo el mundo conocido, y luego se enorgulleció y luego Dios lo bajó, lo humilló y luego él se levantó y reconoció la voluntad de Dios en su soberanía. Ir a Daniel, vamos a ver en Daniel 4, 34 y 35. Vamos a darle un paseo a esa voluntad. Dice en Daniel 4, 34 y 35, dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son como nada. Déjame hacer un paréntesis aquí. Todos los habitantes de la tierra son como nada en cuanto se refiere a la voluntad soberana de Dios. Él no nos pide permiso. Él es soberano, Él hace lo que hace. Pero no es que los seres humanos sean como nada, Él nos ama. Y sí somos algo para Él, pero en cuestión de su voluntad soberana, en realidad no podemos hacer nada. Y por eso Él decía: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No lo hay. Cuando Job se dio cuenta de esa voluntad de Dios soberana, él se humilla delante de Dios. Mira en Job 42, 1 y 6. Respondió Job a Jehová y dijo: ¿lo tenemos? A ver si estoy conectado con ahí, no sé que yo vaya a estar leyendo otro. De repente esto es lo que pasa. Decimos una cita y estamos leyendo otra y nadie dice nada. Solo se quedan. Estamos en Job 42, 1 al 6. Él lo entendió, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Mira, déjate diga. Job decía: yo conozco, no dijo yo sé. El saber es conocimiento intelectual. Él dice: yo conozco, yo sé por experiencia. A mí no me han contado. Dice: yo por experiencia sé que Dios todo lo puede. ¿En serio? ¿Crees que Dios todo lo puede? ¿Lo crees? Vas a tener oportunidad de comprobar si lo crees o no. Tienes la vida corta, amigo. Apenas empiezas. Vas a tener la oportunidad de si lo crees o no lo crees. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice Job, yo había oído de Dios, yo de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Mira, este es el deseo de un pastor, el deseo de un papá. Es que sus hijos al ir creciendo ellos puedan decir: ¿sabes qué? Mira, yo quiero leer la Biblia, yo quiero buscar a Dios por mi propia voluntad. No que me tenga que estar metiendo. No, cuando llegas a entender y a conocer de Dios, es cuando dices: ahora sí, empieza tu crecimiento. En la voluntad soberana, fíjate, en la voluntad soberana de Dios, Cristo ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. El hombre todavía no había pecado, todavía no había creado nada, y Cristo ya estaba predestinado. ¿Cómo? Sí hay respuestas, pero yo no me quiero meter en eso, es demasiado sublime para mí. Vamos a meternos a lo sencillo. Fíjate en Primera de Pedro 1, 18, 20. Primera de Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres con cosas, no con cosas corruptibles, sino como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Hermano, de veras, en serio, entender todo lo que es la voluntad de Dios soberana es difícil para nosotros por nuestra mente tan pequeña. Cómo Él nos bendijo, nos amó. Fíjate, en Efesios 1, 3, 5. Dios nos bendijo, nos escogió, nos amó, nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 3, 5. Muévanle las hojas, porque el tiempo ya.
Dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si le piensas un poquitito y le masticas mentalmente, Dios te amó, te cuidó, te protegió, nada más porque le dio su voluntad. Porque no hicimos nada nosotros para que Él nos amara. Él nos ama, nos protege, nos cuida, nos adoptó, nos hizo de su familia, nada más por su pura voluntad. Amén. ¿Y qué tal si no hubiera sido esa su voluntad? Pero gloria a Dios que fue su voluntad. Fíjate lo que dice en el 11, Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad soberana de Dios a menudo está oculta a nosotros, a menudo a veces no la alcanzamos a entender, pero fíjate, Él nos ha dejado el vehículo de la fe para que nosotros podamos a través de ella saber que el sí de Dios y el no de Dios es mejor para mí. Si tienes fe suficiente, cuando te encuentres con situaciones difíciles, porque te las vas a encontrar, vas a poder decir: yo no alcanzo a entender esto, pero el sí de Dios me beneficia a mí, el no de Dios me beneficia a mí. Pero hay otro aspecto de su voluntad que Él sí en su amor no lo reveló. Dios en su amor le ha placido revelarnos su voluntad. Y mira, escrita aquí esto es la voluntad de Dios. Todo esto es la voluntad de Dios. Esa voluntad revelada nos la enseña Él a través del Espíritu Santo. Mira, a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender que somos pecadores, que merecemos un castigo, y es cuando llegamos al conocimiento de Dios por el Espíritu Santo. Él nos la revela por el Espíritu Santo. Él nos la revela por medio de la oración. Si tú oras y si tienes la costumbre de orar, te vas a dar cuenta que cuando oras Él te revela su voluntad. También te la revela por medio de consejeros. Hay cosas, mira, yo me he encontrado con cosas que hay veces que digo: bueno, voy a decidir esto, pero ya le busqué la escritura y no tiene nada claro. Ya le busqué aquí, ya le busqué allá. Entonces por eso Dios te dejó consejeros. Yo creo que la edad más difícil de buscar consejo es esa que tú tienes. Porque acabas de salir de los teens, ahora ya estás grande, tienes tu licencia, manejas, te vas para allá, ya nadie te dice nada, ya dices: ¿para qué pido consejo? ¿Para qué? Traigo mi licencia, no, ya te la quitaron. No. Sí, o sea, es más difícil, mijo, y tú debes de entender tu posición. Pero Dios te revela su voluntad a través de consejeros en ciertas ocasiones, por circunstancias. A veces circunstancias te cierra puertas y abre puertas. Pero todo, el Espíritu Santo, consejeros, la palabra revelada, no se contradice, todo está de acuerdo a la palabra de Dios. Todo de acuerdo. El Espíritu Santo no te va a decir algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. El consejero debería de enseñarte algo de acuerdo a la palabra de Dios. Para eso tú tienes que conocer la palabra de Dios. Ahora también debes de saber a quién le pides consejo. Una vez ganando almas, me dijo un joven, más o menos de esa edad que tú tienes, me dice: lo que pasa es que ustedes los cristianos viven una vida muy limitada, dice, tienen los parámetros muy cortos. Le digo: ¿por qué? Dice: porque ustedes todo lo quieren vivir a través de la palabra de Dios. No pueden leer otros libros más amplios y todo es a través de la palabra de Dios. En realidad, lo que el ser humano, lo que el cristiano necesita para vivir la vida en este mundo es solamente la palabra de Dios. No tiene parámetros, no está corta. Mira, la honestidad, ¿dónde termina? Puedes ser honesto aquí, en México, en China, y avanza. No te limita la palabra de Dios. La palabra de Dios es una protección donde no te encierra, no te sientes encerrado. Por eso a veces al no entender, Él dice: no, ustedes todo lo tienen a través de la palabra de Dios. Es más que suficiente. Ir a Efesios 5. Para vivir con sabiduría es todo lo que necesitamos.
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensato, no seas de un pensamiento errado, sino que limítate dentro de la voluntad de Dios para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero la palabra de Dios, en ella encontramos todo lo que un cristiano necesita. Somos alentados, somos instruidos, somos enseñados, somos retados. Dice Isaías, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dijo Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice en Salmos, dice, la palabra de Jehová es palabra limpia, como plata refinada en tierra de 7 veces, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las intenciones. Yo puedo ver caritas, pero no puedo ver intenciones. Es mucho donde se cuida en el mundo emocional la intención, pero no la vemos. La palabra de Dios discierne. Mira, fíjate en el Salmo 19, vamos a darle un repasito ahí. Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. ¿Sí? La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Mira, esa alma llena de odio, de ira, de coraje, de rencor, amargada, sin visión, sin futuro, la palabra de Dios la convierte y lo pone en una roca firme y le da una visión. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nada más decir, Señor, estos son tus testimonios, yo los quiero guardar. Y esa sencillez, lo demás la pueden ver. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mira, amigo, a veces yo sé que trabajas en ruta y a veces andas cansado y a veces acá, pero después de ir a ganar almas y después de visitar y después de llegar, qué satisfacción de decir dentro de mí, hice lo correcto. Pero qué tal cuando haces algo incorrecto, esa culpabilidad no te deja. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Es tan puro, es tan blanco, es tan santo, que te abre los ojos y alcanzas a percibir un poquito más allá de lo que está en tus ojos aquí enfrente. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. La palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada. Somos amonestados con ellos. Voy a decir algo, mira, voy a decir algo con bisturí, porque son medio sentidones. Si tú no tienes nadie que te moleste, si tú no tienes a nadie, eres un miserable. Pero como si tienes, eso no eres. Si tú no tienes a nadie, decir, a mí nadie me molesta, a mí nadie me dice nada, yo hago lo que yo quiero, yo soy yo y nomás yo, eres un miserable. Porque en este mundo todos necesitamos que alguien nos amoneste, y qué bendición cuando la palabra de Dios nos amonesta. Cuando la palabra de Dios viene y el Espíritu Santo nos la trae y nos dice, estás mal, andas mal y vas a acabar mal. Todos tenemos quien nos amoneste. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos en el 11, en guardarlos hay grande galardón. En guardar la palabra de Dios hay grande galardón. Escúchame, tú, es la introducción larga y si te la pierdes, tú te vas a perder. Deja que ellos se acomoden, se sienten donde sea. No te lo pierdas. La voluntad de Dios soberana no nos pide opinión. La voluntad de Dios revelada nos la revela para que nosotros la sepamos. ¿Ok?
Y dice aquí que el guardarlos hay grande galardón. Mira, los trofeos se los dan a los que participan, a los que compiten. Las recompensas se las dan a los que trabajan. Los galardones se los dan a los que vienen de la batalla. Esos son los que reciben el galardón cuando tú dices, ok, aquí está lo correcto y lo incorrecto, y yo decido hacer lo correcto. No es fácil. Si pensás que es fácil, si tú pensás que es fácil hacer la voluntad de Dios, estás equivocado. Se necesita lucha, se necesita batalla. Y por eso los galardones, dice, el guardarlos, hay grande galardón, hay grande recompensa. La bendita palabra es la voluntad de Dios revelada para nosotros. El apóstol oraba que fuéramos llenos del conocimiento de la voluntad soberana revelada. Y tenemos otra faceta de la voluntad de Dios, que es la permisiva, que es aquí donde vamos a contestar la pregunta que hicimos al principio. ¿Ok? La pregunta que hicimos al principio, qué interesante. Nomás los que estaban aquí. Estábamos preguntando esto: ¿cómo le explicas tú a ese jovencito, a ese joven, que su mamá ha sufrido bastante porque su papá está en la cárcel? ¿Y cómo le vas a explicar que esa es la voluntad de Dios? Y decíamos, no lo vamos a entender, es en ese momento. No, le tienes que explicar, tienes que saber, tienes que conocer lo que es la voluntad de Dios. No nomás es la voluntad de Dios, hazla ya. No, tiene varias facetas. Y aquí tenemos una de esas de la voluntad de Dios, es lo que Dios permite. Mira, Dios permite ciertas cosas en nosotros porque Él no se contradice a sí mismo. ¿Por qué Dios permite que me pase esto si me duele tanto? ¿Por qué? Porque Él lo permite que me muero, no respiro. Se me murió mi gato. Qué dolor. ¿Por qué Dios lo permite? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? ¿No has oído esas preguntas? Tú las has oído donde quiera, cuando andas ganando almas, luego te dicen, ¿y por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué mi abuela? Y a veces te quedas tú y no sabes explicar. A veces te vas a encontrar con una situación difícil, con una pared dura. Y al tocar con ella te vas a dañar y te vas a lastimar y vas a llorar y vas a decir, de veras esta es la voluntad de Dios. Si no te convences que es la voluntad de Dios, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Te vas a quitar. Aquí es donde ponemos el grito en el cielo porque no lo alcanzamos a comprender. ¿Cómo le explicarías tú a esta jovencita? Mira, una jovencita, una teen. Ella es llevada de su familia, robada. Estamos diciendo que entre los 14 a 18 años. Llevada a 500 millas de distancia, puesta en otro idioma a trabajar como criada, explicarle y decirle, es que esa es la voluntad de Dios. Cuando tú lo lees en Segunda de Reyes 5:2, te das cuenta que es la voluntad de Dios. Porque a través de esta niña, un rey fue y conoció de Dios. Pero para que ella lo pueda entender. Entonces es donde esta voluntad es la que Dios permite, porque Dios no se contradice a sí mismo. Él nos dejó a nosotros la voluntad. La voluntad es una parte de la facultad que actúa para decidir y ordenar nuestra conducta. Un muchacho sin voluntad es un títere, es una marioneta. ¿Por qué otros tienen que decidir por ti? Le estaba diciendo a mi hijo, le digo, ¿por qué otros tienen que decidir qué te tomas y qué no te tomas? ¿Por qué? ¿Por qué otros tienen que decidir, hacemos lo malo o no lo hacemos? ¿Por qué no decides tú? Pero como Dios no se contradice, Él nos dejó esa voluntad a nosotros. Para que nosotros, una vez que nosotros entendamos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, de una manera, en respuesta, nosotros queramos voluntariamente conocer y hacer. Y todo, mira, la voluntad de Dios es soberana, revelada, permisiva, tiene un plan. Que todos lo que hagamos le traiga gloria y honra. En lo que estamos aquí en Colosenses. Colosenses 1:9, estábamos estudiando ese versículo y lo estábamos dividiendo en tres cosas que el apóstol pedía en oración. Que fueran llenos del conocimiento de Dios, que tuvieran sabiduría y que tuvieran inteligencia espiritual. La voluntad de Dios tiene un propósito. Que le traigamos gloria y nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tiene
La voluntad de Dios dice, tiene ese propósito que nosotros le podemos traer gloria y honra. Tiene otro propósito, que nosotros seamos bienaventurados, y tiene un deseo. La voluntad de Dios tiene un deseo que es el que más me sorprende a mí. Que Él, siendo Dios, espera que yo voluntariamente me arrime a Él. La respuesta del amor de Cristo debería de ser gratitud. La respuesta de la misericordia de Cristo debería ser gratitud. La respuesta de su gracia debería de ser gratitud. La respuesta del amor de Dios debería de ser servicio por agradecimiento. Es el deseo de Dios que nosotros le busquemos, le adoremos, le alabemos, que nos arrimemos a Él voluntariamente. Mira, fíjate lo que dice el Señor en su palabra. Por tanto, yo te aconsejo. Yo te aconsejo. ¿Y quién quiere el consejo? De todo te lo voy a dar. Aunque no lo quieras, ya estás aquí. ¿Sí? Dile a un joven, déjate aconsejo. ¿Cómo va a aconsejar? No, yo no estoy diciendo, Dios está diciendo, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y compre vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor, Dios, creador de todo, estoy a la puerta y llamo. Para pasar un poquito de tiempo conmigo. Tocar tu corazón. Para abrazarte, para estar contigo un ratito. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ya lo he dicho otras veces, cuando tú vas a cenar con alguien, tarda el servicio y empiezas a dialogar. Y eso es lo que quiere Dios, que voluntariamente le busques, que voluntariamente quieras platicar con Él. Fíjate lo que dice en el Salmo 32:7. Salmo 32:7, por favor. Entonces la voluntad de Dios soberana, la permisiva, la revelada, tiene su propósito, que nos vaya bien, que nosotros de una vez que la conozcamos voluntariamente nos arrimemos a Él. Dice el salmista esto, fíjate cómo empieza, hablando con Dios, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Dice, hey, a ver, fíjate para acá, mira. ¿Sabes lo que es estar en angustia? ¿Alguna vez has estado tú en angustia? ¿Cuál angustia? No pagas renta, no pagas comida, te le echan gas a tu carro. ¿Cuál angustia? ¿De qué te vas a andar preocupando? ¿Has estado en alguna angustia? Donde el alma a veces no hay nadie más de que tú y tu alma, y la angustia te hace llorar. Dice el salmista, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y ahí hay una palabra que dice Selah, piensa, medita. Hey, si tú no has estado en esa angustia, piensa, medita, porque un día vas a estar. ¿Y qué vas a hacer? No, es que no es la voluntad de Dios. Dice Selah, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice el Señor, dice, yo voy a fijar mis ojos en ti. Y te voy a ver la pupila y se va a traspasar y va a llegar al corazón. Y voy a ver qué hay en ese corazón. Y te quiero dar dirección. Dice el 9, ¿estamos bien en el 32:9? No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano, mira, un poquito de experiencia trabajando con animales y mulas. El caballo y la mula asocian el dolor con la obediencia. Se les pone un freno aquí, y ese freno les lastima la encía y le das dirección. Lo tienes que acostumbrar, lo tienes que trabajar. Eso solamente lo hacemos los que tenemos experiencia. No, eso lo hacen los que tienen experiencia. Pero el caballo asocia el dolor con la obediencia.
Por eso cuando tú te subes a un caballo, buen caballo, que nada más le haces así y órale, y le haces poquito para acá y él da la vuelta. ¿Por qué? Porque le duele sus encías. Y él dice, yo siento el dolor. Volteo. Dice Dios, muchachos, no sean como los caballos. Muchachas, no sean como dice la Escritura. ¿Qué se ríen? Bueno, es lo que dice ahí, ¿no? Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Que no haya dolor. Una vez estaba ahí en el gimnasio, así. En las mesitas cuando tú te sientas puedes observar muchas cosas y se puede aprender muchas cosas. En las mesitas se aprende, las quitaron, no se aprende tanto. A veces te sientas ahí un ratito y puedes ver, una vez vi a una jovencita viendo a su papá, se va corriendo desde la mitad, lo abrazó y yo me quedé viendo, wow, qué emocionante cuadro. Qué cuadro tan emocionante. Una vez estaba una muchacha viendo a un muchacho. ¿Okay? Y estaba así viéndolo, yo no sé qué le veía, para mí estaba bien feo. Yo digo que es más horrible. Pero será porque a mí no me gustan los hombres, será por eso. Y ella se le quedaba viendo, yo estaba sentado allá y estaba viendo y se le quedaba viendo. Y su mamá estaba en otra mesita y se levantó y le dijo, ¿qué estás viendo? Pero se oyó por todos lados. Y luego dice, mamá, ¿y luego qué quieres que vea las viejas? ¿Quieres que vea las muchachas? Y nos desubicamos. ¿Eso qué tiene que ver con esto? ¿Ok? La voluntad de Dios permisiva es la que debemos de entender un poquito más. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Porque no se contradice a sí mismo. Él no se contradice, nos da la voluntad. Y a veces, en vez de ser, no es voluntad de Dios, es torpeza nuestra. Pero Dios lo permite para que nosotros nos metamos en situaciones difíciles, para que el dolor nos haga doblar la rodilla. Estaba ese joven ahí en el gimnasio, allá sentado atrás arriba de unas tablas, y andábamos aquí cocinando y haciendo actividad. Y entonces yo me metí y lo vi ahí a él, con su mirada ida, moviendo una pelota pero como no moviendo nada, gritando como callado. Y yo nomás pensé, dije, ¿qué estará pensando ese muchacho? Y fui, al verme, pues se sonríe poquillo, y hablamos y le digo, qué bueno que tenemos problemas, porque a veces pesan tantos que te doblegan, que te doblegan, que te doblegan, hasta que caes de rodillas y le dices, Señor. Pero ¿sabes qué lindo sería? Que no necesariamente tenemos que poner problemas, que el problema te encuentre de rodillas, Julio. No que el problema te lleve a las rodillas, que cuando venga el problema estés tú de rodillas y te puedas levantar. Ese es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo oraba esto, decía, yo desde que lo oímos que ustedes aceptaron a Cristo y le aman y le sirven, no cesamos de orar, Colosenses, para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, que sean llenos de sabiduría, que sean llenos de inteligencia espiritual. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos conocer su voluntad amplia. Cuando te digan, ¿qué es la voluntad de Dios? Sí, es buena, es agradable, es perfecta. Pero ¿qué tal cuando uno sufre? ¿Es también la voluntad de Dios? Sí, a veces lo permite. Y a veces no es que sea una voluntad de Dios directa, sino es torpeza nuestra. Y cosechamos cuando nosotros nos desviamos, pero Él usa las circunstancias para traernos otra vez a sus caminos. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros podemos aprender principios que nos ayudan. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender que tu voluntad es soberana porque tú eres soberano. Podemos entender que nos has dejado algo revelado para que nosotros lo podamos hacer, que es tu palabra. Y hay cosas que no entendemos, sino que tú las permites porque no te contradices. Es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entenderlo en el nombre de Cristo. Amén.